Bendiciones, Dios los bendiga, hermanos. Bueno, hoy voy a compartir un pequeño estudio, una reflexión con respecto a las 7 iglesias del Apocalipsis y la revelación que Juan recibe de este mensaje tan importante para la iglesia de hoy en día, que también para nosotros nos ayuda a mirar la condición en que las iglesias o la iglesia se encuentra hoy en día. Juan se encuentra preso o prisionero en la isla de Patmos, llamada Patmos, a causa del evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor dice que Juan recibe esta revelación porque él se encuentra en el día del Señor. Vea lo que dice el versículo 9 del capítulo 1. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan estaba preso en la isla a causa del evangelio de Jesús, por llevar la palabra del Señor, y los religiosos de la época quizás tomaron medidas para callarle la boca a Juan para que no siguiera predicando el mensaje de Cristo. Pero en ese lugar Juan recibe una revelación preciosa, que es la revelación del Apocalipsis, pero en especial recibe una visión con respecto a las 7 iglesias del Apocalipsis. La Biblia dice en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y detrás de mí una gran voz como de trompeta. Unos interpretan el día del Señor como algo profético futuro, pero yo en lo personal pienso que Juan estaba el día domingo, estaba en ese día adorando al Señor, estaba recibiendo o ministrando de alguna manera el nombre del Señor, adorando, glorificando su nombre en el día del Señor. En ese momento Juan recibe una revelación preciosa, y dice que Juan escucha detrás de él, dice, una voz que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y le empieza a decir: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A cuáles iglesias? A la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tetira, a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Filadelfia, y por último la iglesia de la Odisea. Dice Juan que cuando él se vuelve, vio en medio del que hablaba con él, dice, vuelto vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. El versículo 16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. En el versículo 20 explica qué son las estrellas y qué son los candelabros. Dice que el ministerio de las 7 estrellas que has visto, versículo 20, en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Qué tremendo, porque Juan lo que ve, y ve algo extraordinario. Juan mira a Jesús paseándose en medio de los candeleros, ministrando a estas iglesias. Jesús paseándose en medio de los candeleros. O sea, Jesús no nos ha dejado, no nos ha abandonado en ningún momento, ni a lo largo de la historia. Ahora, estas 7 iglesias representan a la iglesia a lo largo de las épocas. Cada iglesia de estas tiene su carácter, un carácter personal, una manera especial, y entonces cada carta o cada mensaje para estas iglesias son mensajes específicos por la condición espiritual por la cual estas iglesias están viviendo. La primera iglesia que nosotros vemos en el capítulo 2 que se refiere es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la iglesia ortodoxa, es la iglesia que maneja bien la doctrina, que maneja el mensaje, pero se ha vuelto una iglesia fría espiritualmente. En el versículo 2 el Señor dice en el capítulo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero también dice en el versículo 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice el Señor ahí en el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora recuerde, por tanto, ¿de dónde has caído?, le dice el Señor en el versículo 5, y le dice a la iglesia de Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré
tu candelero de su lugar y si no te hubieses arrepentido. Qué tremendo lo que la Escritura nos enseña de esta iglesia, ¿verdad? Nos está hablando de una iglesia que es doctrinalmente correcta, pero es una iglesia que ha perdido su relación con Dios, su fuego, su espiritualidad con el Señor. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. El Señor le escribe del versículo 8 al 11 a la iglesia de Esmirna. Le dice a la iglesia de Esmirna: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, ¿verdad? El versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna es la iglesia pura, es la iglesia santa, es la iglesia agradecida con Dios, porque es una iglesia que está pasando por medio de la tribulación, por medio de la persecución. Y en una iglesia que hay persecución y que hay tribulación, es una iglesia que se guarda pura, porque las personas que no son fieles, las personas que no aman a Dios, las personas que realmente no se han convertido, ellos nunca van a permanecer en una iglesia que está siendo atribulada, porque los que son atribulados son los verdaderos creyentes que se mantienen firmes y fieles delante del Señor. Ahora, hay una iglesia tercera que habla aquí, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. El Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice: escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, ¿verdad? Donde moras y donde está el trono de Satanás, pero retienes, dice, estamos con el versículo 13, dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, esta iglesia en especial es una iglesia mundana, es una iglesia que permitió de alguna manera que se infiltrara el pecado dentro de la iglesia, y es la iglesia de Pérgamo. Es una iglesia que ha dejado su relación con Dios y permitió que el pecado entrara dentro de la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El versículo 16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y por eso el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La cuarta iglesia que habla el libro de Apocalipsis es la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira se le conoce como la iglesia que permitió que el pecado entrara dentro de la iglesia. Escribe al ángel de Tiatira, dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero ve lo que dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña de alguna manera a que seduzca a los siervos, a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, qué tremendo. Es la iglesia que permitió que el pecado ingresara a tal punto que hace que hombres de Dios y mujeres de Dios caigan en la
fornicación y en el pecado. El Señor le habla fuerte a esta iglesia de Tiatira, que es una iglesia que permitió que el pecado, muchas iglesias han permitido que el pecado ingrese dentro de las congregaciones, y por eso el Señor nos da esta palabra para que nosotros podamos identificar de alguna manera a estas iglesias. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis. El Señor le dice a la iglesia de Sardis, escribe a esta iglesia que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras. El versículo 2 dice, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardaste, y arrepiéntete, pues si no, velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo este mensaje para la iglesia de Sardis. Es una iglesia que está muerta espiritualmente, pero hay algunos que se han guardado, que permanecen de alguna manera en la iglesia de Sardis. Hay una iglesia preciosa también que nos habla la Biblia, que es la iglesia, a la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Le escribe el Señor, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, dice: el santo y el verdadero, el que tiene, dice la palabra. Permítame aquí abrir, se me pegó la hojita. Dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es la iglesia amada, es la iglesia bendecida por Dios. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, y retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Qué tremendo lo que el Señor le habla a esta hermosa iglesia de Filadelfia, diciéndole: tú eres la iglesia que se ha guardado, que ha permitido que mi presencia esté en medio de vosotros, en medio de ustedes, y no han dejado de gozarse en medio del amor de Dios. Claro que algunas personas se infiltran de alguna manera dentro de la iglesia santa y pura, pero Jesús prometió que esta iglesia preciosa será levantada en su momento y le librará de la hora venidera. Y la séptima iglesia que nos habla el Señor, es la iglesia de la Odisea, es la iglesia apóstata, es la iglesia mundana, que de alguna manera permitió que el pecado, la mundanalidad y la apostasía ingresara. Es la iglesia de la Odisea. Ve lo que dice el versículo 14: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le dice el Señor: pero ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo, le dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué tremendo le está hablando el Señor a la iglesia quizás de este tiempo, una iglesia lamentablemente que permitió que la apostasía ingresara dentro de algunas congregaciones, permitiendo cosas horrorosas y feas que no tienen nada que ver con la santidad y el amor de Dios.
Y Dios le habla a esta iglesia, una iglesia que ha rechazado a Jesús, una iglesia que profesa a Jesús pero lo rechaza, que lo aísla, que lo hace a un lado, al punto que en el versículo 20 el Señor le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré